que me van a perdonar mis hermanos, ¿no? Pero yo debo servirle al Señor siempre, en las buenas y en las malas, como dice su palabra. Y en esta hora, mis hermanos, le doy gracias al Señor primeramente por este día hermoso que el Señor nos ha dado, a veces sin merecerlo, pero el Señor nos da todas las cosas. He escuchado muchas palabras de agradecimiento en este día y eso es muy lindo, hermano, dar gracias al Señor, porque de eso se trata la palabra en el día de hoy, de ser grato ante la presencia del Señor, tener gratitud ante la presencia de nuestro Padre. Y vamos a empezar a leer su palabra y voy a hacer un anticipo a la palabra del Señor. Es una reflexión para cada uno de nosotros y está en 1 Tesalonicenses 5:18. Es un anticipo a la palabra, lo que el Señor quiere hablarnos en este día. 1 Tesalonicenses 5, versículo 18. Habiéndolo encontrado, mis hermanas, le damos la honra, la gloria al Señor por todo lo que Él nos da cada día y porque nos ha dejado esta herencia maravillosa que es la palabra del Señor. Dice su palabra, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con ustedes, con nosotros, hermanos, en Cristo Jesús. Voy a leerlo de nuevo. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con nosotros, en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, cada día debemos ser hombres y mujeres agradecidas al Señor, no tan solo por los buenos momentos, no tan solo por los beneficios que el Señor nos ha dado, sino que el Señor nos habla aquí que nosotros debemos ser agradecidos en todo tiempo, en los tiempos difíciles. ¿Sabe, hermano? Yo pensaba, Señor, ¿cómo te voy a dar gracias cuando no podía respirar? ¿Cómo te voy a dar gracias, Señor, cuando no podía alimentarme, cuando no podía ni siquiera tomar agua? ¿Cómo te podía agradecer, Señor? Yo no lo hice. No le di gracias al Señor en ese tiempo, pero la palabra de Dios hoy día me enseña que yo tengo que darle gracias a Dios en todo tiempo. Hemos tenido tantos buenos tiempos en nuestras vidas, mis hermanos. Hoy día estamos más aquejados de enfermedades por nuestra edad, porque ya no tenemos las fuerzas de antes, ¿cierto? Como lo decía la hermanita. Y estamos ya en una edad que vamos a tener muchas enfermedades. Y quizás de qué manera vamos a vivir nuestra vejez. Pero dice el Señor en su palabra bendita que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Como decía nuestra pastora, yo lo he dicho siempre, ¿por qué no a mí? Yo cuando oraba al Señor, yo no le pedía, Señor, te doy gracias por mi enfermedad. Yo le pedía salud, si Él quería darme salud, que me la diera o que me llevara, pero que me llevara ya dispuesta para encontrarme con Él. Y eso, hermano, es lindo, dar gracias al Señor en todo momento. Es difícil porque en los momentos que pasamos de la debilidad, en la enfermedad, en la angustia, en la depresión, estos años que ha habido pandemia, hermano, cuánto hemos sufrido de muchas cosas. Hemos estado encerrados, hemos estado enfermos, hemos estado atribulados, con depresión, con angustia, sin trabajo, mucha gente pobre de alimentos. Pero el Señor dice dar gracias a Él en todo momento. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y hoy día les traigo una palabra, mis hermanos, para mí, para ustedes, para que ustedes mediten en ella, reflexionen, porque esta es una palabra que ha sido muy leída. Yo a través de los años que le sirvo al Señor, he escuchado muchas veces esta palabra y yo conversando con el Señor el día que el pastor me dio la oportunidad de predicar, yo le dije, Señor, ¿sabe? Yo quiero una palabra para estos días, una palabra, Señor, que me enseñe en los tiempos que estoy viviendo, en los tiempos que están viviendo mis hermanos y el mundo. Y yo le dije, Señor, si tu Espíritu Santo me lo da, Señor, yo voy a estar contenta. Pero si no me lo da, Señor, yo voy a estar muy triste porque yo quiero hablar lo que usted quiere que hablemos, no lo que yo quiera, Señor. Porque si yo hablo lo que quiero, me voy a equivocar. Pero si es tu Espíritu Santo, Señor, usted me va a ayudar.
Y la palabra, hermano, como yo les decía anteriormente, es una palabra muy conocida, muy leída. Y está en Lucas 17. Lucas 17, versículo 11 en adelante. Si la han encontrado, mis hermanos, reverentemente ante la presencia del Señor, vamos a leer su santa palabra. Y nos va a dejar una reflexión hermosa en nuestras vidas, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, cuando usted pide una palabra al Señor, esta palabra impacta en nuestras vidas como si fuera la primera vez que la escuchamos, como si fuera recién hoy día que aprendí esta palabra. Y eso me sucede a mí cuando yo quiero predicar o cuando leo su palabra aquí en mi hogar. Veo que el Señor me impacta con su palabra, me emociona. Y es como una palabra nueva. Esta palabra la he leído a través del tiempo muchas veces, hermano, pero para mí hoy día es nueva, es fresquita. Es recién sacada del hornito este pancito, hermano, y recíbalo en el nombre del Señor. Dice su palabra, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vuelve a tu casa, tu fe te ha salvado. No sé, mi hermano, cómo encuentra esta palabra usted, pero es una palabra maravillosa, hermano, que a nosotros nos va a enseñar en el día de hoy y nos va a dejar una reflexión maravillosa, a pesar que usted la haya leído muchas veces. Yo me acuerdo cuando el pastor René leyó esta palabra hace tiempo atrás y me quedó algo hermoso en mi vida. Pero hoy día la voy a repartir esta palabra porque primeramente la palabra de Dios fue para mí. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Yo me voy a quedar un ratito en este versículo, hermano, que me llama mucho la atención. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Muchos de los predicadores que leen esta palabra del Señor se saltan el versículo 11, pero para mí es lo más importante que hay en este versículo 11, porque dice la palabra que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esta palabra, hermano, quizás para usted la está leyendo ahí, está mirando este versículo 11, quizás le dirá poco, pero a mí me dejó mucho, hermano. Yendo Jesús a Jerusalén. Cuando iba el Señor a Jerusalén, ya iba dejando las ciudades y las aldeas, porque él ya tenía su mirada fija en Jerusalén, donde él iba a ser crucificado. Para eso nuestro Señor iba al encuentro con la muerte, al encuentro con el sacrificio más grande que puede dar una persona por la humanidad, por salvar de nuestros pecados. Yendo a Jerusalén, dice el Señor, dice la palabra, que este Señor Jesús ya iba en el capítulo 9, hermano, usted puede ver en Lucas, que ya el Señor les habla a sus apóstoles en Lucas 9:51. Ahí ya el Señor les dice a sus apóstoles que él ya tenía su mirada fija en Jerusalén, porque tenía que ser entregado
porque tenía que ser sacrificado por toda la humanidad, por usted y por mí, hermanos. Y esto es lo grande y maravilloso que tiene el Señor, hermano, que Él no fue indiferente, que Él iba predicando por ciudades, por aldeas, por pueblos pequeños, pueblos grandes, porque Él no hace acepción de personas. Y Él iba predicando, hermano, y pensando que tenía que llegar a Jerusalén a pagar un precio que Él jamás cometió. Esta palabra, hermano, nunca la pase por alto. Este versículo 11 nunca lo pase por alto, porque Jesús tenía su mirada ya fija en lo que tenía que hacer. Sus apóstoles les conversaron, Señor, no esto, pero el Señor les dijo que no le impidieran lo que tenía que pasar, porque estaba escrito que Él tenía que sufrir, que tenía que estar muerto 3 días, pero al tercer día Él iba a resucitar. Y en eso, imagínense, hermano, un señor, un maestro, un rabí, preocupado, hermano, de ir camino a la muerte, y preocupado también de los enfermos, preocupado del hambriento, preocupado del endemoniado, preocupado de bendecir a los niños, preocupado de sacar enfermedades, mis hermanos. Él iba por el camino, aquí dice que iba camino, pasaba entre Samaria y Galilea, pero su mirada fija en Jerusalén. Nunca pase por alto este mensaje, este versículo 11, hermano, porque para mí es el más importante. El sacrificio que Él hizo por nosotros, por cada uno de nosotros, de esta humanidad que está mala y perversa, hermano. Imagínense tremendo sacrificio. Él, como su pensamiento, digo yo, con sus apóstoles al lado, con sus discípulos, con su gente, su multitud detrás de Él, sanando, predicando su santa palabra. Y Él estaba pensando allá en su muerte, en su sacrificio grande que iba a hacer. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Mire, hermano, pasando él, entrando en una aldea, no sabemos el nombre de la aldea, no sabemos por dónde iba, pero lo importante, hermano, en este versículo es que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 hombres enfermos, se le aparecieron en el camino, con el pensamiento fijo el Señor en ir a Jerusalén, pero él, mire, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Voy a hablar un poquito de la enfermedad del leproso, para que vea usted cómo el Señor, hermano, nos saca de la ruina grande de nuestras vidas y nos da vida en abundancia. Estos hombres estaban Jesús entró en una aldea y al encuentro le salieron 10 hombres enfermos, 10 hombres con lepra, 10 hombres con heridas, con llagas, podridas, llagas pero terribles en sus cuerpos llenos de llagas, de sangre, hombres que tenían los días contados, hombres que vivían aislados, hombres que no tenían, ellos vivían fuera de la ciudad como leprosos. Ellos tenían quizás, hermanos, grandes dolores. Ellos tenían grandes aflicciones. ¿Cómo estaría su mente, su depresión? ¿Cómo estaría? ¿Sabe? Yo me pongo en el caso de esa enfermedad grave, una enfermedad contagiosa, una enfermedad que no tenía solución, como hoy día hay mucha solución para nuestras enfermedades, pero en ese tiempo no la había. Esta gente sufría mucho. Mire lo que dice en Levítico 13, 45 y 46. Vamos a hablar un poquito del leproso, hermano. Levítico está en el Antiguo Testamento. Levítico 13, 45, 46. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, pregonando: soy inmundo, soy inmundo. Imagínense, hermano, la calidad de vida que llevaba esta gente. Primeramente eran separados de su familia, eran separados de su trabajo, eran separados del templo donde alababan a Dios, eran separados de sus amigos, de su hogar, de sus seres queridos, porque esta enfermedad era tan contagiosa, hermano.
Y estos hombres sufrían, mis hermanos, todas estas cosas, porque sus llagas eran, hermanos, dolorosas. En muchas partes de su cuerpo había insensible eran al dolor, eran insensibles al frío, eran insensibles a muchas cosas que su cuerpo ya no recibían. Es terrible esta enfermedad que había en ese tiempo, hermano. Hoy día todavía quedan leprosos, pero tienen remedio, porque es una bacteria, hermano, que va comiendo el cuerpo por dentro hacia afuera. Son heridas profundas, son llagas totalmente podridas. Imagínense, hermano, yo me imaginaba, estuve el fin de semana en cama por la bronquitis que tengo, y en mi cama estaba lloviendo, sábado y domingo llovió, y yo miraba la lluvia por la ventana de mi pies y decía, Señor, mire qué lindo, Señor, estar en mi cama enferma, y usted, Señor, tengo una mano para que me ayude, tengo una mano para que me traiga un agua calientita, pero esos hombres no tenían nada, hermano. Ellos vivían en cavernas, vivían entre medio de quizás de qué matorrales. Ellos no tenían un techo, no tenían personas que le llevaran una taza de té calientito, un almuerzo, una frazada para cubrirse. La palabra embozado que dice aquí en Levítico, hermano, es llevar la cara cubierta con algún paño. Imagínense que estos hombres caminaban, iban sangrando, iban dejando huella en el camino de sangre. Nosotros no hemos pasado esas enfermedades, hermano. El Señor ha tenido con nosotros misericordia. A veces tenemos enfermedades, pero hay personas que están más enfermas que nosotros. Y de eso nosotros debemos darle gracias a Dios, que Dios a nosotros nos ha cuidado y nos ha protegido. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ya más o menos sabemos la vida de esta gente, ¿cierto? Ya más o menos sabemos la enfermedad que produce la lepra. Y dice en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, estos 10 leprosos, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Así nosotros debemos decir en el día de hoy, Señor, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres se pararon de lejos, hermanos, no podían estar cerca de la persona sana. Ellos tenían que estar a una distancia de 50, 60 metros, casi una mitad de una calle, gritando. Y ellos alzaron la voz. Ellos gritaron. Y le gritaron al maestro que iba pasando por aquel lugar. ¿Era coincidencia? La palabra del Señor no existe, la palabra coincidencia. El Señor sabía que habían personas que tenían fe y que se iban a parar a la mitad del camino para gritar, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Acuérdense que Jesús iba a Jerusalén y la palabra del Señor dice ahí que Jesús pasó de largo, que fue indiferente a estos 10 leprosos, que los dejó gritando solo ahí, que estos hombres se sintieron más tristes de lo que estaban antes. No, hermano, el Señor se detuvo en el camino y miró a estos 10 leprosos. Los miró también con misericordia, con esa misericordia que pidieron ellos. Los miró y les dijeron, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vamos a ver si Jesús tuvo misericordia de ellos. Vamos a ver qué misericordia tuvo Jesús con ellos. Si los sanó un poco, si los sanó mucho o los dejó iguales. En el versículo 14 dice la palabra del Señor. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire qué hermosa la palabra del Señor, hermano. Mire la reflexión que nos deja el Señor para este día, que para Él no hay imposible, que para Él no deja las cosas para mañana, que no es un Jesús indiferente,
que estos hombres llegaron al camino perfecto, a la hora indicada, pero no fue coincidencia, porque el Señor llega a nosotros en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Cuando Él los vio, cuando Jesús los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Imagínense este hombre, hermano, yo me preocupaba y pensaba, Señor, ¿cuánto les costó a estos hombres llegar a esa orilla donde esperaron a Jesús? ¿Cuánto le costó a estos 10 hombres llegar ante la presencia del Maestro? Con su lepra, con su enfermedad, con su depresión, con su malestar. Quizás ellos podían hablar, gracias a Dios que podían hablar, porque ellos alzaron la voz, dice la palabra del Señor, pidiendo misericordia. Nosotros debemos ponernos, hermano, en reflexión a la palabra del Señor, cómo el Señor nos entrega cada día su amor y su bondad. Cuando Él los vio, le dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Imagínense este hombre en el camino, quizás iban caminando lentamente. Y mientras el Señor dijo la palabra, estos hombres fueron limpiados, fueron sanados de aquella lepra. Quizás ellos empezaron a correr alegre, contentos, porque iban a tener una vida normal. Ya no iban a vivir en cuevas, ya no iban a vivir a la intemperie, ya no iban a tener más sed, no iban a tener más hambre, porque iban a volver a su familia, a su aldea, a su campamento, a su trabajo, a abrazar a sus seres queridos, que quizás cuánto tiempo ellos tuvieron esa lepra, que esa lepra era una agonía, que cada día iban muriendo de a poco. Pero Jesús pasó por ahí, el maestro Galilea, el hombre de Galilea pasó por ahí, hermano. Hizo una obra maravillosa en esos 10 leprosos. Imagínense, esos hombres no fueron tocados, sino que el Señor solamente dijo la palabra. Nosotros también, cuando el Señor diga la palabra, hermano, vamos a ser sanados, curados. No vamos a ser indiferentes como somos hoy día con el Señor, porque le damos gracias solamente por los buenos momentos, pero no le damos gracias al Señor por los malos momentos, porque en los malos momentos está la mano de Él nuevamente. Así como tuvo misericordia de estos 10 leprosos, también tiene misericordia de todo y cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, cuando Él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En el Levítico 13 y en el Levítico 14, ahí salen las leyes que habían para la lepra, para el leproso y para el sacerdote. Lo legal era que un hombre, cuando se sanaba de lepra, que era imposible, el sacerdote daba el visto bueno para que ese hombre volviera a vivir una vida normal. Y si no tenía una vida normal, todavía tenía que volver al leprosario, a esa colonia donde estaban los demás leprosos. Y dice la palabra del Señor, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínense, hermano, uno de 10 hombres sanados volvió a dar gracias al Señor, a glorificar al Señor. Uno de 10. Imagínense, hermano, estos 10 hombres pidieron misericordia al Señor. Estos 10 hombres estaban sufriendo. Estos 10 hombres estaban en agonía. Estos 10 hombres no tenían, pero ni la remota idea de que iban a ser sanados, porque no había una cura para esta enfermedad en ese tiempo. Estos 10 hombres leprosos clamaron al Señor. Estos 10 hombres fueron limpiados por el hombre de Galilea que pasó por ese lugar. Pero uno solo volvió a darle gracias al Señor. Se vio sano. Él no fue al sacerdote quizás. Él no fue a ver a su familia. No volvió a su campamento de donde venía.
La vida había cambiado para ellos, pero en 360 grados. Pero lo hermano, lo terrible de aquí es que uno volvió a darle gracias al Señor. ¿Cómo estamos hoy día nosotros? ¿Le damos gracias a Dios en la pantalla solamente? En el día que hacemos le damos gracias a Dios. Le pedimos al Señor misericordia por nuestras vidas. Que el Señor nos cambie nuestro corazón cada día. Que nos limpie la lepra que aún nos queda en nuestros cuerpos. Aún quedan muchas cosas por limpiar en nuestras vidas, hermano, para ver a nuestro Padre. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo, hermano, que en los últimos tiempos habrán hombres sin afecto, habrán hombres ingratos, amadores de sí mismos más que de Dios. Eso nos espera, hermano. Hombres ingratos, hombres que no le vamos a dar gracias. Cuando dice hombre, es a todo, hombre y mujer. Habrá gente agradecida a Dios en los últimos tiempos. Y estas palabras, hermano, es para que usted se afirme en el Señor cada día. Que el hombre de Galilea va pasando todos los días por nosotros. Pero a veces no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre estaba lleno de gratitud, hermano. Este hombre estaba agradecido por no tener su cuerpo enfermo, para ya no pensar nunca más en lo que había perdido. Había perdido hasta su dignidad. Había perdido todo. Pero este hombre en este momento fue sano y volvió a darle gracias al Señor, porque el Señor, Él se merece la honra y la gloria cada día. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Este hombre, este varón que volvió a darle gracias al Señor, dice que se postró, hermano, rostro en tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Imagínense, hermano, el espectáculo que había estando Jesús ahí, sus discípulos, sus apóstoles, la multitud que los seguía y viendo este tremendo milagro que había hecho el Señor. Hay gente que no iba a tener ninguna posibilidad de volver a su gente. Dice que lo primero que hizo este hombre, volvió. Y dice que lo segundo que hizo, se postró a los pies del maestro. Imagínese un hombre que estaba a 70 metros del Señor, hoy día está postrado a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces hemos estado postrados a la presencia de Dios nosotros como lo hizo este hombre? ¿Cuántas veces le hemos dado postrado ante la presencia del Señor las gracias por su bendito amor que tuvo, por habernos rescatado un día, por salir a nuestro encuentro, por no estar haciendo las cosas que hace el mundo en este momento? Este hombre se postró a los pies de Jesús. Ya no había cómo darle gracias, porque era un milagro maravilloso para ellos, donde estaba predestinada solamente la muerte y no la vida. Cada día era una agonía para ellos, pero el maestro puso la sanidad en aquel cuerpo y este hombre agradecido se postró a los pies de Jesús. En tierra, dice, a sus pies dándole gracias, y este era un extranjero. Imagínense, hermano, con qué fe, con qué delicadeza, hermano, este hombre que estaba lejano de nuestro Señor, vio un milagro, pero maravilloso. Solamente dijo la palabra el Señor y fue sanado. No tan solo este samaritano, sino que 10 hombres que se acercaron a él. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Qué maravilloso, hermano. Pero qué triste a la vez, hermano, que uno solamente se devolvió a dar gracias a Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros debemos estar agradecidos toda la vida. Nosotros tuvimos juventud, tuvimos la fuerza,
Tuvimos los beneficios del Señor. Cuando éramos jóvenes recibimos tantas cosas. Yo jamás en mi vida me había enfermado. Trabajé casi 20 años y nunca falté a mi trabajo por enfermedad. Pero hoy día no tengo la edad de antes. Y por eso yo le doy gracias al Señor, porque aprendí que debo darle gracias a Dios en todo momento, no en los momentos buenos solamente. Dice que este hombre se postró dándole gracias, y este era samaritano. Yo me imagino a este hombre, hermano, a los pies de Jesús, sano, ya no estaba con su cuerpo sangrante, ya no estaba sufriendo, y postrado ante los pies de Jesús. Qué maravilloso, al instante fue este milagro. No dijo Jesús, mañana van a estar sanos, esperen un mes. Al instante, hermano. Ese es el Señor que nosotros alabamos y bendecimos. Ese es el Señor que nosotros glorificamos de día y de noche. Porque a veces el Señor nos despierta de madrugada para pedir por aquellos que aún no conocen al Señor. Y nosotros debemos conocerle mucho más. Nos queda todavía por conocerle mucho más. En el versículo 17 dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Se dio cuenta Jesús que faltaban 9 hombres para darle gracia a él. 10 hombres para que se postraran por la calidad de vida que iban a llevar desde ese momento en adelante. Y él pregunta, esa pregunta se la hace el samaritano. Y el samaritano está en otra porque está agradeciéndole al Señor tocando sus pies. Antes no podía tocarlo por su calidad de vida, por su contagio, pero ahora tocaba los pies de Jesús, estaba ahí con su cabeza metida en los pies de Jesús. Y la pregunta que hace el Señor, aún él sabiéndola, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Yo no lo sé, Señor, dónde quedarían los 9. Usted lo sabe. Pero sí, Señor, lo que sé, que yo debo ser una de aquellos agradecidos de Dios, de aquellos que hemos recibido tantos beneficios, pero no siempre le damos gracias al Señor, porque estamos acostumbrados a recibir el amor de Él. Pero como nosotros recibimos el amor de Él, nosotros debemos darle amor, gratitud, tener gratitud en todo momento, gratitud porque se levantó en la mañana y lo primero que usted dijo, gracias Señor, porque pude abrir mis ojos, puedo escuchar, puedo ver, puedo caminar, Señor. Gracias, Padre. Y así en el día también tener momentos para Él. ¿Dónde están los 9? Dijo el Señor. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados y los otros dónde están? No lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasó con ellos? Quizás se fueron al sacerdote, quizás después se fueron a ver a su familia, abrazarlo, no lo sabemos. Pero sabemos que no le respondieron a Jesús como debieran haberlo hecho, como lo hizo este extranjero. Y en el número 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Uno solo volvió, hermanos. Uno glorificó a Dios. Uno se empeñó en devolverse y ya estar al otro lado del camino, en el camino de la sanidad, en el camino que le hace bien a todo el mundo estar sano. Y le dijo el Señor en el versículo 16, le dijo el Señor a este extranjero, levántate, ándate, tu fe te ha salvado. Imagínense qué palabra más maravillosa decirle al Señor a este extranjero, porque el Señor no tiene acepción de personas. Él atiende a todo, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y a Él no le importó que fuera extranjero, sino que le importó que Él tenía que sanar a aquellas personas que tenían tanta necesidad. La misión del Señor no era venir a sanar, sino a salvarnos, pero su misericordia nos movía a hacer tantas cosas buenas. Hermano, que esta palabra del Señor le quede grabada en su corazón
Tengo algunos salmos, algunos versículos, hermano, que se los voy a leer porque lo anoté y no quiero perderme esta oportunidad en leerlo. La primera palabra que leímos delante en Tesalonicenses 5:18 es la palabra clave para nosotros los cristianos. Dar gracias en todo. Hermano, dar gracias en todo. No se le olvide, porque esta es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Imagínense qué terrible la palabra, hermano. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Nosotros, como la palabra lo dice, hermano, debemos dar gracias, tener gratitud ante el Señor. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Dice la bendita palabra del Señor. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. El Señor me está enseñando que sea agradecida, hermano, porque me falta agradecimiento ante su presencia. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, sean de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de él. Salmo 103, 1 y 2. Salmo 103, 1, 2. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no me olvide de ninguno de tus beneficios. Nosotros debemos hacer eso, hermano, bendecir al Señor y acordarnos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató, de una enfermedad, de una angustia, quizás de qué cosa nos libró el Señor. Voy a leerlo todo porque me di el gran gusto, hermano, de buscar la palabra del Señor y no las voy a dejar grabadas solamente en mi cuaderno, sino se las voy a repartir a cada uno de nosotros. El Salmo 119, 7. Salmo 119, 7. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Es otra versión, no va a salir igual que la suya porque es otra versión. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Usted ya sabe cómo debe vivir. Usted ya conoce al Señor las cosas que Él nos pide cada día. Y las últimas, hermanos, Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. En nada esté afanoso, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo voy a leer de nuevo porque es muy lindo. En nada estemos afanosos, hermanos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dándole gracias a Dios. Y la última, hermano, Apocalipsis 11, 17. Aquí hablan los 24 ancianos
que están en el Apocalipsis. Es la última que les voy a leer, hermano. Te damos gracias, Señor Dios, Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir. Mire los 24 ancianos en el Apocalipsis dándole gracias al Señor, hermano. ¿Cuánto más nosotros, hermano, que estamos en esta tierra? Como el Señor Jesús, Dios le presentó a Juan todas estas cosas, hermano, que debemos dar gracias al Señor. Pero no tan solo por las cosas buenas, sino también porque cuando pasamos aflicción es difícil, para mí es difícil. Y sé que para cada uno es difícil, hermano. Yo hasta aquí voy a dejar la palabra del Señor. Llévela en su corazón, hermano, si le gustó la palabra. Si en algo ha podido ayudarlo la palabra, porque la palabra de Dios nos aconseja cada día a ser sabios, no ignorantes. Y voy a elevar una oración dándole gracias al Señor. Padre amado, Señor de los cielos. Señor, pensé que no iba a estar presente en hoy día, Señor, predicando tu palabra. Señor, te sabe cómo me sentí esta semana, Señor. Pero creyendo y confiando, Señor, que usted nos deja libre ya mañana, Señor, hoy día, cuando quiera, Señor. Es tu voluntad, Padre amado. He leído tu palabra preciosa, Señor. Para mí fue preciosa, impactante, Señor, que usted yendo a Jerusalén, a esa cruz, Señor, igual iba predicando, sanando, Señor, haciendo maravillas, prodigios, milagros, Señor. Por eso, Señor amado, que no nos olvidemos de ninguno de los beneficios que usted ha hecho con nosotros. Que su palabra en esta hora, Señor, haya sido, Señor, un bálsamo para nuestras vidas, Señor. Que haya sido el corregir nuestras vidas, que cambiemos, Señor. Porque siempre le damos gracias por no solamente lo bueno, Señor, pero no por los malos momentos. Y los malos momentos los arregla usted nuevamente, Señor, conforme a tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Señor, y si en algo he fallado, Señor, en estas palabras, Señor, perdóneme, Padre mío, pero solamente, Señor amado, cumplo, Señor, con predicarles a mis hermanos, Señor, la verdad, solamente la verdad, Señor. Ellos han leído los versículos que leí, Señor, y ser como los hombres de Berea, Señor, que cuando ellos llegaban a sus casas y Pablo les predicaba, Señor, en distintos lugares, ellos volvían, Señor, para ver si era verdad lo que había hablado Pablo, Señor. Gracias te damos por estos momentos, Señor, y este momento, Señor, que estamos congregados, sea lleno de tu misericordia y lo principal, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Gracias, Señor, te doy por haberme, Señor, elegido para leer tu palabra, Señor. Y si lo hice mal, Señor, perdónenme, hermano, pero quise dar lo mejor de mí, en motivo de agradecimiento a mi Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús, nuestro gran y bendito Salvador. Las glorias son para el Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias.